concepto general acerca de Jesús alrededor del mundo ahorita es bastante bueno. La gente piensa bien acerca de Jesús, muy contrario a lo que pensaban los contemporáneos de Cristo en aquella época. Recuerda que lo querían matar, que lo odiaban. Hoy en día el concepto acerca de Jesús pues es bueno, por decirlo de alguna manera. Lo que me preocupa es que es bastante pobre. Las personas piensan bien de Jesús, pero el concepto que tienen de la persona de Cristo, de ese hombre que vino hace 2000 años al mundo, es muy, muy precario, al punto en que algunos delimitan a Jesús o cuando piensan en él lo ven como un milagrero, como alguien a quien puedo acudir cuando estoy en un momento de necesidad, en oración para pedirle ayuda, y lo limitan a eso, un milagrero. Algunos más intelectuales ven a Jesús como un buen maestro. ¿Sí ha escuchado eso acerca de Jesús? Jesús es un buen maestro, con muy buenos consejos en sus sermones, consejos que podemos aplicar en nuestra vida diaria. ¿Y eso es verdad? Sí, pero lo que está mal es limitar a Jesús solo como un buen maestro. Algunos otros lo ven, y esta figura sí me incomoda un poco, como un ser hipersensible, que está ahí para acercarse a ti en medio de tus, caprichos, en medio de tus subidas y bajadas emocionales, y que Él está ahí para abrazarte y para consolarte porque Él te entiende en todas las cosas. Mire, eso es verdad, pero cuando limitamos a Jesús únicamente a esa persona, estamos desdibujando por completo lo que la Escritura enseña acerca de esta persona, acerca de Jesús. Cuando nos damos la oportunidad de abrir nuestra Biblia y ver lo que dijeron en el Antiguo Testamento de quién sería este Jesús, ver lo que dijeron en el Nuevo Testamento de quién fue Jesús, nos encontramos con una realidad bastante diferente al concepto que hoy las personas tienen acerca de Jesús. Mire, el Jesús de la Biblia es polémico. El Jesús de la Biblia es tenaz en sus aseveraciones. El Jesús de la Biblia no es fácil de asimilar. Le digo de una vez, no es fácil de creer en ese Jesús bíblico, porque las palabras que hay allí escritas acerca de Él vuelan nuestra cabeza. Una cosa es leerlas por encima, pero otra cosa es cuando usted las lee y se pone a meditar en ellas. Jesús dijo un día en una reunión: el que coma mi carne y beba mi sangre, heredará el reino de los cielos, porque mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. ¿Qué piensa usted acerca de esa frase? Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que coma de mí jamás volverá a tener hambre. Jesús dijo: yo soy la fuente de agua viva, el que beba de mí jamás volverá a tener sed. ¿Qué hacemos con ese Jesús tan polémico? ¿Qué hacemos con ese Jesús tan diferente al que nos han vendido hoy en día? Pues le van a ocurrir dos cosas cuando usted haga el ejercicio de ver a Jesús en las Escrituras. Solo tiene dos opciones. La primera opción es ver a Jesús como un lunático, como un loco, que se amaba a sí mismo más que a sobre cualquier otra persona, que tenía unas ideas sobre sí bastante únicas en las personas que están dementes. Eso le puede ocurrir cuando usted ve al Jesús de la Biblia. O la segunda opción es que usted escucha esas palabras de Jesús, medita en ellas y le cree. Y cuando usted le cree al Jesús real, al Jesús que está en la Biblia, usted no le quedan más opciones que botarse de rodillas delante de Él y decir: Señor, no te comprendo del todo, pero eres majestuoso, eres hermoso, y te rindes ante Él. Entonces, esa idea del Jesús que nos han vendido hoy como un simple ser humano, como alguien que hasta le dicen el amigo, el man está vivo, es ese Jesús bastante pobre, muy poco tiene que ver con el Jesús que está en las Escrituras, con el Jesús bíblico. Y hoy quiero mostrarle, el objetivo de mi enseñanza el día de hoy es mostrarle qué cosas decían acerca de Jesús en la Escritura. ¿Qué dijeron de Él en el Antiguo Testamento? ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? ¿Qué dijeron dos de sus amigos más cercanos acerca de Jesús? Y no solo le quiero mostrar las palabras que estas personas profesaron, porque pues las palabras que pasan con las palabras se las lleva el viento, sino que quiero mostrarle la evidencia que la Biblia muestra para que nosotros estemos completamente convencidos de que lo que estas personas dijeron es verdad, por complejo que sea. Y una última aclaración:
La Biblia dice que para ser salvos, ¿en quién debemos creer? En Jesús. ¿En cuál Jesús? En el de la Biblia. Tiene que creer usted en el Jesús de la Biblia. ¿Cree usted en el Jesús de la Biblia? Vamos a ver, vamos a ver. El título de mi enseñanza, de nuestra enseñanza el día de hoy es Jesús es Dios. Una frase muy polémica, un título bastante problemático hoy en algunos círculos religiosos, pero quiero demostrarle que Jesús realmente es Dios. ¿Cómo podemos saber que Jesús es Dios? Hay una prueba definitiva, hay una prueba que ratifica puntualmente que realmente Jesús es el Dios soberano de este universo, y ya le quiero hablar de eso. Arranquemos por la antigüedad. ¿Le parece? ¿Me acompaña el Antiguo Testamento? Primer punto, ahí en su bosquejo, escriba por favor, ¿qué dijo Isaías de Jesús en la antigüedad? ¿Qué dijo Isaías de Jesús en la antigüedad? ¿Por qué nos importa lo que dijo Isaías? ¿Quién era Isaías? Pues bien, déjeme contarle que Isaías era un judío del pueblo común y corriente, vivió más o menos 700 años antes de Cristo. La Biblia nos cuenta, o podemos deducir de la Biblia, que Isaías era un estadista, era un consejero de reyes, era una persona importante dentro de la sociedad y tenía su vida común y corriente, quizá como la que usted y yo tenemos. Pero le ocurrió algo. Dios lo llamó a ser un profeta. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un profeta en el Antiguo Testamento? Un profeta era un hombre que Dios cogía, Dios seleccionaba, Dios apartaba, y la labor de este hombre era que Dios iba a vertir en él sus palabras, las palabras de Dios, y este hombre iba a profesar el mensaje de Dios en el pueblo. O sea que el profeta no es simplemente el que anda adivinando el futuro, el profeta es el que profesa las palabras de Dios. Como muchos otros profetas le ocurrió en el Antiguo Testamento, Dios lo llamó, puso su mensaje en él, y estos hombres, estos profetas, entre ellos Isaías, fueron al pueblo a declarar el mensaje que Dios tenía. ¿Qué mensajes les mandaba Dios al pueblo? Pues a veces eran mensajes de: ustedes están pecando, están lejos de Dios, vuelvan sus caminos al Señor, acérquense a Él, y el pueblo escuchaba las palabras del profeta y volvían al Señor. A veces eran mensajes de felicitaciones: bienaventurados ustedes que están haciendo las cosas bien delante del Señor. Esa era la función del profeta. Pero ocurría algo de vez en cuando muy extraño. Dios cogía a estos hombres, a los profetas, en este caso a Isaías, y les permitía ver algunos acontecimientos futuros. Eso no le pasa a todo el mundo. ¿Quién de nosotros anda viendo el futuro? Imagine lo asombroso que era para este hombre tener una visión de lo que iba a acontecer. ¿Le gustaría que le pasara eso? Yo creo que nos generaría mucha ansiedad saber el futuro. ¿Qué se le permitió saber a Isaías de los acontecimientos? De lo que vendría. Por ejemplo, en Isaías 53, que le dejo de tarea que lo lea, allí Isaías escribió todo lo que le iba a ocurrir a Jesús en la cruz del Calvario, y no solo en su parte física, sino también en la parte espiritual. Dios le permitió saber eso a Isaías, ¿cuántos años antes? 700 años antes. E Isaías en el capítulo 53 lo describe de manera detallada. Pero hay otra visión que Dios le permite tener, y es acerca del nacimiento de ese pequeño niño, de ese pequeño Jesús que vendría al mundo. Y quiero que veamos juntos lo que pensaba, lo que dijo Isaías acerca de ese Jesús, y que lo comparemos con lo que hoy la gente piensa acerca de ese hombre. Bien, Isaías capítulo 9, versículo 6, mire este texto precioso, es hermoso. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, un hombrecito vendría al mundo, un pequeño niño. Pero ¿cuáles serían las cualidades, las características de este hombre? Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Ese pequeño niño sería soberano por sobre todas las cosas que existen, dueño y señor de todo, amo y señor de todo lo que nosotros podemos contemplar. Él sería el soberano, la soberanía reposaría sobre sus hombros. ¿Qué nombres tendrá? Y se llamará su nombre Admirable Consejero. Y quedémonos por unos instantes en ese siguiente título. ¿Qué título le pone Isaías?
Dios poderoso. Ese niño que vendría al mundo sería Dios poderoso. Asombroso, asombroso. 700 años antes, Isaías ya sabía que ese niño sería Dios encarnado, sería Dios poderoso. En contraste a como algunos lo ven hoy. Con todo respeto a la tradición, pero me parece muy triste que pongan a Jesús en un crucifijo pegado en una pared, o que lo pongan ahí goteando sangre, adolorido. Sí, esas cosas pasaron, pero ese Jesús es el que está hoy. No, eso ya pasó. El Jesús que está hoy ha resucitado entre los muertos en toda su gloria, en todo su poder, en todo su esplendor, y es Dios poderoso. ¿Qué implicaciones tiene que a Jesús se le diga que es Dios, que se diga que Él es Dios? ¿Qué debería poder hacer Dios? ¿Qué puede hacer Dios? Bueno, Dios es omnipresente, es decir, que está en todo lugar, en todo tiempo, a toda hora. O sea que Jesús está en todo lugar, en todo tiempo, a toda hora. Dios es omnipotente, tiene el poder de hacer lo que Él quiera, lo que Él se le antoje, porque es todopoderoso. Entonces Jesús es todopoderoso. Es omnisciente, Dios es omnisciente. ¿Qué significa que es omnisciente? Que sabe absolutamente todas las cosas. Dios conoce sus pensamientos más privados, más íntimos. Él los conoce porque Él sabe todas las cosas. Él en este momento sabe lo que está ocurriendo en todo el universo al mismo tiempo. Esa es una de las cualidades de Dios. Y aquí Isaías está diciendo que Jesús es Dios, por lo tanto Jesús sabe todas las cosas. ¿Le contrasta eso un poco con la idea o la imagen que tenía acerca de Jesús? Jesús es soberano por sobre todas las cosas, Jesús es Dios poderoso. Otros dos títulos ahí, de los que no quiero entrar mucho, no me quiero detener mucho ahí porque son bastante problemáticos, bastante polémicos. Padre eterno y príncipe de paz. Algún día le predicaré qué significa que Jesús sea Padre eterno. Ese es un título bastante complicado. Isaías era monoteísta. ¿Qué significa eso? Que él creía en el Dios, en Jehová. ¿Y cuántos dioses habían para los judíos? Uno. Tu Dios, oye Israel, tu Dios uno es. Y que ahora Isaías esté escribiendo eso acerca de Jesús, eso rompía todo el esquema religioso que él podía tener. Todo el esquema de Dios que él podía llegar a tener en su cabeza lo rompía al decir que un niño ahora sería Dios poderoso. Eso decían de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Vamos a ver ahora qué dijo Jesús, vamos a ver qué dijo Jesús de sí mismo. Segundo punto, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Y esta escena es bien complicada. Mire, Jesús sabía que estos títulos que había profesado Isaías reposaban sobre él. Jesús sabía que era Dios poderoso. Jesús sabía que era soberano. Sí, él lo sabía. Pero las personas no. Las personas no. Y cuando Jesús aparece en escena, 700 años más adelante, Jesús viene al mundo y empieza a compartir con nosotros. Y aparentemente es un humano común y corriente. ¿Qué ve la gente acerca de este Jesús? Ve que tiene hambre, ve que duerme, ve que en ocasiones de pronto tiene frío, ve que es un humano normal. Y entonces estos títulos de príncipe de paz, estos títulos de soberano, como que no cuadran con este ser humano tan convencional. Pero ¿de dónde empieza a surgir la polémica con Jesús? Porque Jesús iba haciendo cosas, señales, milagros que nadie más podía hacer. Pero el problema también se incrementaba cuando Jesús, durante casi su primer año y medio, casi durante sus 3 años de ministerio, hacía los milagros y le decía a las personas: no le cuentes a nadie. O sea, yo te sano, yo te devuelvo la vista, pero no le digas a nadie. ¿Cómo te llamas tú? No importa ahorita eso. Yo te devuelvo los oídos para que vuelvas a escuchar, pero no le vayas a decir a nadie. Yo te levanto de tu parálisis, pero no le cuentes a nadie. Y entonces la gente iba siendo sanada, iban ocurriendo milagros, pero Jesús les decía: todavía no le cuenten a las personas. Pero ¿cómo callar a un cojo,
a un paralítico que ahora volvió a caminar después de que nunca lo había podido hacer. Entonces el cojo salía saltando, dando alabanzas al Señor y le preguntaban, ¿quién te sanó? ¿Qué pasó? Un Jesús, un tal Jesús de Nazaret. Y el chisme, perdón lo pongo en ese término, empezó a regarse en el pueblito, en los pueblitos. Entonces la fama de Jesús empieza a incrementar, aunque él dijera que no se hablará mucho acerca de él. Aparecen los religiosos, los fariseos en escena. ¿Qué pasa con ellos? ¿Jesús hizo milagros en presencia de ellos? No todos. De hecho, fueron muy pocos los milagros que Jesús hizo en presencia de estos líderes religiosos. La gente está diciendo que Él es el Mesías. La gente está diciendo que Él es el niño prometido de Isaías capítulo 9. Entonces, están en conflicto con Él porque Jesús no está de amigo con los religiosos, Jesús no está cercano a ellos, sino que por el contrario hay contiendas, problemas entre los fariseos y entre Jesús. Jesús se dice que está haciendo milagros, pero ellos no lo han visto, y entonces ellos están bastante incómodos, y en Juan capítulo 10 están allí en una multitud dentro en el templo, y se acercan a Jesús un grupo de personas, y la pregunta que le van a hacer es, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Quién dices de ti mismo? ¿Quién eres? Entonces, hay una gran multitud de personas. Los fariseos están incómodos con Jesús, no creen que Él sea el Mesías. Esta pregunta es más como una trampa, y se acercan delante de Él. Hay muchas personas y le lanzan la pregunta, ¿quién eres tú? Juan capítulo 10, versículo 30 al 33, están las siguientes palabras de Jesús. De tantas respuestas que Jesús pudo dar, sale con esta. Versículo 30, yo y el Padre somos uno. Jesús pudo haber dicho, yo soy el hijo de José el carpintero. Jesús pudo haber dicho, yo soy un profeta. Pero esta declaración, esta frase que está allí, el Padre y yo somos uno, era una blasfemia. Ahí lo que está diciendo Jesús de sí mismo es, yo soy exactamente igual a Dios. No somos solo uno en propósito, no somos solo uno en objetivos, sino que yo soy la esencia misma de Dios. Y usted sabe el problema y lo complejo que es eso dentro de la cultura judía. Cuando Dios dijo en el Antiguo Testamento, nadie podrá estar en mi presencia y vivirá. Nadie podrá verme y quedará con vida, dijo Dios. Los pocos hombres que estuvieron en presencia de Dios mismo, de Dios Padre, casi se mueren. Y ahora este hombre, común y corriente ante los ojos de los fariseos, está diciendo, yo y Dios somos exactamente el mismo. Somos uno. Yo no sé si esa declaración, esa frase le cause conmoción, pero tal vez lo que hicieron estas personas nos dé una mejor idea de lo fuerte que fue esta declaración. Versículo 31. ¿Cuál fue la respuesta de estas personas que estaban allí? Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. O sea, Jesús dijo esa frase y lo primero que hicieron fue agacharse para buscar una piedra y lo querían matar en ese momento. Lo querían apedrear. ¿Por qué? 32. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Y los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Te haces Dios. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir, que Jesús iba a resucitar dentro de los muertos. Entonces para ellos sencillamente era un hombre que estaba diciendo palabrerías y no tenía cómo probar eso, por lo tanto era un blasfemo. Traduzcamos esta escena a una situación hoy. Imagínense que yo un día invito a un predicador aquí a que nos enseñe. Estamos allí todos sentados, juiciosos, y el predicador arranca a hablar y en un punto nos dice a todos nosotros, tengo que aclararles algo. Lo que pasa es que yo soy Dios. ¿Qué haríamos nosotros? Yo creo que nos paramos, o yo iría a interrumpirlo y diría, hermano, no siga hablando. ¿Usted está hablando qué? Tontadas. Está hablando estupideces, le diría yo.
le tendría que pedir disculpas a usted. Perdóneme por haber traído a esa persona. ¿Y qué pensaríamos después de ese hombre? Hay que llevarlo ¿a dónde? Hay que llevarlo a un psiquiatra, porque está loquito, se está enloqueciendo. Usted va a un psiquiatra, a un centro de esos de psiquiatría, y los hombres que están allí internos tienen ideas de sí mismos bastante locas, bastante extrañas. Por ahí hay algunos que se creen Napoleón, otros que se creen Cristóbal Colón, y hay unos cuantos que dicen, no, es que yo soy Dios, pero la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Entonces, pensaríamos eso de un hombre que se para aquí a decirnos que Él es Dios. Hoy hay como 2 predicadores famosos que dicen ser Jesús. Hay uno mexicano, no sé si lo ha escuchado alguna vez, que dice que Él es la encarnación de Cristo y que Él tiene el poder para perdonar pecados, bien polémico. Y hay por allá una mujer asiática que también dice ser Jesús. No sé a cuál de los dos creerle, porque los dos dicen ser Jesús. Los rechazamos esas enseñanzas. Cualquier persona que venga a decirnos que es Dios nos parece loco, nos alejamos de Él, no lo escuchamos más. Y lo mismo le pasaba a estas personas. Escuchaban a Jesús haciéndose igual a Dios y se sentían incómodos, se sentían molestos porque no creían que Él fuera Dios. Y entonces la respuesta de ellos fue: vamos a matarte por andar diciendo esas blasfemias. Mientras que hoy el mundo nos vende a un Jesús tan humanizado, tan pobre, tan débil, cuando Jesús aquí está diciendo, no, yo soy Dios. Nos quedamos a veces con la noción de un Jesús que vimos en una película. Nos quedamos a veces con la idea de un Jesús que vimos en una serie. Ahorita está muy famosa de Chosen, no sé cómo se pronuncia, Chosen. Está muy famosa. Y la gente le encanta ese Jesús, pero no se queden con Él. Yo no les digo que no la vean, véanla, pero no se queden con ese Jesús. Vayan al Jesús de las Escrituras y revisen el que está allí escrito. Ese Jesús que es Dios, ¿Por qué está diciendo Jesús estas cosas? ¿Por qué Jesús declara ser Dios? Bueno, dentro de su agenda, dentro de los acontecimientos que Él sabe que van a ocurrir, Él debe ¿qué? Morir. Él debe morir, y Él sabe. Esto ya, esta conversación de la que le estoy narrando ya es casi en lo último de como a 3 meses antes de su muerte. Él sabe que debe acelerar ese proceso y empieza a hacer estas declaraciones porque sabe que el pueblo lo va a buscar para matarlo. Sin embargo, unos versículos anteriores a esta conversación que acabamos de leer, Jesús también lanza esta declaración delante de todas las personas y me parece también un tanto polémica. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, están en ese mismo contexto, en esa misma conversación. ¿Y qué dice Jesús? Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. ¿Hasta ahí esa frase es extraña, es polémica? No, hay muchas personas que han entregado su vida para salvar a muchos. Usted busca en internet héroes que han entregado su vida por otros, por más personas, y se va a encontrar un gran listado. Aquí, ¿qué está diciendo Jesús? Yo voy a entregar mi vida voluntariamente. Es decir, que a Jesús lo mataron, Él mismo entregó su vida voluntariamente. Lo polémico, lo extraño, es lo que Jesús va a decir a continuación. ¿Tengo autoridad para darla? ¿Y tengo autoridad para qué? Para tomarla de nuevo. ¿Qué estás diciendo allí, Jesús? Que después de muerto tú mismo vas a coger tu alma, tu espíritu y lo vas a poner nuevamente en tu cuerpo. ¿Quién de nosotros después de muerto puede hacer algo? ¿Quién de nosotros puede resucitarse a sí mismo? No, ninguno. Esta declaración es extraña, es polémica. De hecho, cuando usted lee el versículo 20 de ese mismo capítulo, la gente sabe que estaba diciendo: oiga, ese como que es un demonio, ese como que está loco. Y la otra persona le respondía: pues no creo que esté tan endemoniado porque él anda sanando a los ciegos. Y un demonio no puede sanar a los ciegos. Pero la gente escuchó estas palabras y decían: este señor está endemoniado, este señor está loco. ¿Por qué? Porque lo que Jesús dijo de sí mismo, lo que Jesús dijo que podía hacer, es muy polémico, es muy difícil de asimilar, es muy difícil de aceptar. La gente no lo querían, no lo creían.
¿Sus discípulos le creían? ¿Los cercanos a él? No, no. Duraron 3 años, no, año y medio con él. Y cuando lo vieron colgado en la cruz, ¿qué pensaron de él? Todo se quedó en palabras. Sí, milagros, sí, señales, pero mírelo, allí quedó muerto y nada de lo que dijo fue verdad. Eso dijo Jesús de sí mismo. ¿Complejo de creer? ¿Asombroso? Entonces ya vimos lo que dijo Isaías en la antigüedad acerca de Jesús, vimos lo que dijo Jesús de sí mismo y ahora quiero mostrarle lo que dijo uno de sus discípulos acerca de Jesús cuando ya lo vio resucitado, cuando ya lo contempló en su gloria. Quiero mostrarle lo que dijo Juan, uno de sus amigos más cercanos. Tercero, ¿qué dijo Juan acerca de Jesús? ¿Quién fue Juan? Juan era un pescador, una profesión bastante humilde para la época, bastante común, un hombre sin estudios, un hombre sin preparaciones, que un día Jesús lo llamó para que fuera su seguidor, para que fuera su discípulo, y Juan decidió dejar todo por Cristo. ¿En qué consistía ser un seguidor de Jesús en esa época? Pues para donde fuera Jesús, también iban los discípulos, o sea que también iba Juan. Juan comía donde Jesús comía, Juan dormía en el mismo lugar donde Jesús dormía, Juan lo vio haciendo milagros, Juan lo vio haciendo señales, y ese Juan escribió las siguientes palabras acerca de ese Jesús, del que era su amigo. ¿Qué título se pone Juan de sí mismo en la Biblia? El discípulo que Jesús amaba. Eso dice Juan de sí mismo. ¿Qué dice Juan acerca de este Jesús? Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significan esas palabras que están allí? Permítame, le explico. Para ese entonces, la cultura griega predominaba. Roma era el imperio dominante, pero la cultura era muy griega. Unos 200 años antes, 250 años, estuvieron aquí entre nosotros los filósofos más famosos que usted estudió en el colegio. ¿Se acuerda cómo se llamaban? Aristóteles, Sócrates, Platón. Eran hombres bastante inteligentes, hombres bastante pensantes. Y ellos un día estaban pensando en el universo, en lo grande, en lo complejo que es este universo. Y ellos dijeron, bueno, tiene que haber algo, una sustancia, algo que le dé forma al universo. ¿Por qué los astros no se caen? ¿Por qué las cosas funcionan como funcionan? ¿Qué sostiene el universo? ¿Qué es lo que le da esa esencia? Y lo estuvieron buscando mientras que estuvieron vivos. Alcanzaron a pensar que era la energía, que de pronto era la luz, que de pronto era el fuego, que era el agua. Buscaron diferentes elementos para poder hallar la sustancia del universo. La palabra en griego es logos, el logos del universo, la esencia del universo. Juan, después de haber visto a Jesús, de haber estado con Jesús, tiene esa idea en la cabeza, eso que le estoy contando de los griegos, y él dice, ya no lo busquen más, no busquen más la esencia o la sustancia del universo, lo que lo mantiene en forma, porque ya lo encontramos. ¿Qué es lo que dice Juan, o qué es lo que encontró Juan? El Verbo. El logos en español se traduce como el Verbo. Jesús, aquí Juan está diciendo, versículo 1, por favor regálame Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía esa esencia, ese Jesús. Que Juan está diciendo, el Verbo es Jesús, Jesús es la esencia del universo y ya existía en el principio. ¿Cuál principio? Cuando el universo fue llamado a existencia. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y el versículo 3 ahora tiene mucho sentido. Y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Juan aquí está afirmando que ese Jesús con el que comió, con el que durmió, con el que no sé si alguna vez discutió, sí, Jesús lo regañó, ¿se acuerda que lo regañaron por andar pidiendo fuego del cielo para quemar a un grupo de personas? Aquí Juan está diciendo, ese Jesús
Es el creador de todas las cosas que existen y no solo las creó, sino que Él las sostiene. Él es la esencia del universo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Usted sabe lo complejo que es este universo? ¿Sabe cuál es el astro más grande lo que está allá en el cosmos? Lo más grande son los agujeros negros gigantescos. Y lo más pequeño que hemos podido descubrir son unas micropartículas que se llaman quarks. Jesús creó absolutamente todo eso. ¿Cuántas especies de insectos hay en el mundo? ¿Cuántos peces hay en el mar? ¿De qué variedad? ¿De cuántos tipos? ¿De cuántos colores? ¿Qué tan creativo tiene que ser Dios para poder diseñar todo eso? ¿Cuántas especies de plantas hay en el Amazonas tan solamente? Y aquí Juan está diciendo que Jesús creó todas esas cosas. ¿Ya alcanza a dimensionar un poco más entonces quién era este Jesús que vino al mundo? ¿Qué había en la mente de Él? ¿Qué pasaba en la mente de Jesús cuando comía? ¿Qué pasaba en la mente de Jesús cuando veía todas las cosas? Él lo creó todo. Y nosotros a veces cuadriculamos a Jesús como un simple humano. No, Él es el creador de todas las cosas. El creador de todas las cosas. Nota que con solo estos 3 pasajes que le he leído, estas 3 porciones, nuestra idea de Jesús se amplía abismalmente. Y que ese, concepto pobre que tenemos acerca del Jesús que nos vende este mundo se va desdibujando y ahora vamos entendiendo que este Jesús es una persona que no podemos entender de buenas a primera. Es el creador de todas las cosas. Entonces, eso dijo Isaías, eso dijo Jesús de sí mismo y eso dijo Juan acerca de su amigo, acerca de Jesús. Pero como le digo, las palabras se las puede llevar el viento. Palabras, pues al fin de cuentas son palabras. Hoy la gente, qué aburridor es cuando uno se sienta a hablar con una persona y empieza a hablarle de sus títulos, ¿no? De lo que hace, de lo que ha logrado. Uy, qué pereza hablar con esas personas que solo hablan de sí mismos. Pero ya después uno con el tiempo va corroborando si todo eso es verdad. ¿Por qué? Porque hay evidencias, hay cosas que lo muestran y bueno, en fin. Vamos a ver las pruebas, las evidencias que tenemos para ratificar que todo esto que le he dicho es verdad. 4º punto, Jesús realiza obras divinas. Quiero hablarle, antes de leer el texto que le quiero mostrar, de un ilustrador del año 1823. ¿Alguien es del 1823? ¿Alguien lo conoció? Se llamaba Gustave Doré. Lo tenemos en pantalla, ¿cierto? Este señor empezó a dibujar desde sus 15 años. Cogía lienzos, un lapicito y empezó a dibujar. Resultó ser muy talentoso y sus dibujos fueron cogiendo fama en el pueblito de donde era francés, y poco a poco esos dibujos fueron llegando a más y más esferas de la sociedad. Se volvió tan famoso y tan importante que fue contratado para que dibujara, para que ilustrara algunos párrafos de Don Quijote de la Mancha en francés. O sea, no era cualquier dibujante, no era cualquier dibujante de Instagram, no era una persona bastante importante. Lo contrataron para que graficara el Quijote de la Mancha. Y también dentro de sus labores estaba, o dentro de los logros que pudo tener, fue que dibujó algunos acontecimientos bíblicos en una Biblia ilustrada en francés. Por ejemplo, quiero mostrarle 3 dibujos que hizo él que están allí en las Biblias en francés. La Torre de Babel, la tenemos, ¿cierto? Ese fue un dibujo hecho por Gustave Doré. ¿Bonito? ¿Podría hacer usted ese dibujo? Yo creo que yo podría. No, yo no podría. Los que me han visto dibujar saben que no. Tiene otro dibujo, Moisés siendo rescatado de las aguas. Un gran artista el hombre. Y le quiero mostrar uno más, la ascensión de Jesús. Jesús siendo llevado a los cielos. Un gran dibujante. Pues bien,
Ya siendo famoso, ya siendo reconocido a nivel mundial, Gustave Doré era invitado a ciertos museos alrededor del mundo y en una de sus giras arrancó en tren por Europa y cuando iba a entrar a un país se dio cuenta que no llevaba su pasaporte. Entonces, ahí en migración lo detuvieron y le dijeron, necesitamos los documentos. Le dijo, no los traigo conmigo. Pues no puede entrar. Le dijo, pero es que yo necesito entrar, me están esperando allá. ¿Y usted quién es? Yo soy Gustave Doré, el gran ilustrador. ¿Usted tiene una Biblia en su casa francesa? Sí, yo hice esos dibujos. ¿Usted ha leído Quijote de la Mancha? Sí, pues yo hice esos dibujos también. Yo soy el que hizo esos dibujos. ¿Y qué le dijo el que lo estaba deteniendo? Pues muy lindas sus palabras, pero ¿cómo hago para creerle? ¿Cómo le creo? Después de una larga conversación ahí, solucionaron con la siguiente manera. Le dijo el de migración, voy a pasarle una hoja y un lápiz y le voy a dar 1 minuto para que usted ilustre uno de sus más grandes dibujos, el que quiera. Y si usted por medio de su obra puede ratificar quién es, entonces yo lo dejo pasar. Y le pasaron la hojita e hizo el dibujo. Perfecto, divino, precioso. Entonces el de migración dijo, si eres Gustave Doré, claro que puedes pasar, entra. Y le dieron acceso al país al que iba. ¿Por qué le creyeron? Por sus obras. Si se hubiese quedado solo en palabras, nadie le hubiese creído. Pero ratificó quién era por medio de sus obras y exactamente lo mismo ocurre con Jesús. Me acabo de demorar casi 40 minutos contándole acerca de lo que se dice de Jesús. Ahora quiero mostrarle las obras que ratifican que realmente Jesús es quien dijo ser. Jesús realiza obras divinas. En Juan capítulo 14, versículo 11, Jesús lanza la siguiente frase: créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. Crean por lo que han visto, crean por lo que han escuchado. ¿Qué sabían las personas acerca de Jesús? Que este Jesús iba dándole vista a los ciegos. ¿Usted sabe lo complejo que es un ojo humano? Charles Darwin dijo que el ojo humano era algo muy, muy complejo, de las cosas más complejas que él había visto en la naturaleza. Jesús cogía a los paralíticos que nunca habían caminado, que sus columnas estaban muertas, que no había flujo, que no había flujo sanguíneo, que no habían células allí, que no habían ondas electromagnéticas para que funcionaran. Y Jesús le decía al paralítico, levántate y camina. Y esa columna vertebral que estaba muerta, que era inerte, ahora de la nada empezaban a fluir ondas electromagnéticas por allí, empezaban a fluir las células, empezaban a fluir las venas, los fluidos sanguíneos, y se restauraba de un momento a otro porque el creador del mundo ahora le estaba dando la orden a una columna vertebral de que se arreglara. Lo complejo que es el oído, le decía a los sordos, vuelve a escuchar, y se arreglaban los oídos. Resucitó muertos. Lázaro. Creo que también se lo dije hace 8 días, pero ¿cómo cree que estaba el cuerpo de Lázaro allí en la tumba? Después de 3, 4 días. Podrido. No habían palpitaciones, no había vida. Y el creador del universo da la orden y todo se restaura inmediatamente. No fue que Lázaro tuvo que ir a terapia durante 1 año porque le costaba caminar. No, salió entero, saludable y completo de esa tumba. Entonces las personas habían visto esto acerca de Jesús, lo habían escuchado, y Jesús les dice: sé que es difícil creer quién yo soy, sé que es difícil creer que yo soy Dios, pero entonces créanme por las mismas obras que estoy haciendo. Ustedes lo ven, lo escuchan, ¿por qué no me creen? ¿Sabe qué le diría yo a Jesús? Si yo fuera un incrédulo de esa época, los del Antiguo Testamento también lo hicieron. ¿Hubo milagros en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Hubo resurrecciones de muertos en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Se acuerda el hijo de esta dama? ¿El que lo resucitó fue Elías? Corríjanme, Elías resucitó a un pequeño. Hubo resurrecciones. Moisés abrió el mar en 2. Habían sanidades. Entonces,
estas obras de las que Jesús está hablando eran exclusivas de él, no precisamente en esa cultura judía. Ya habían habido más milagros. Pero lo que nunca había ocurrido y nunca más volverá a ocurrir es que un ser humano recupere su vida voluntariamente. El único que puede hacer eso es aquel que es soberano por sobre la vida y sobre la muerte. Y ese es nuestro Jesús. Y ya quiero cerrar con este punto. Hoy estamos celebrando que Jesús resucitó y tenía que darle todo este contexto para llegar a esto. La prueba definitiva de que Jesús es Dios es la resurrección dentro de los muertos, que Él se levantó de la tumba voluntariamente. A Él no lo resucitaron, nadie hizo un milagro exactamente con Él. Él mismo volvió a tomar su vida porque tenía autoridad para tomarla. Quinto punto, Jesús resucitó. La escena, rápidamente, los discípulos, los amigos de Jesús estaban totalmente decepcionados de Él. Habían escuchado los sermones, habían escuchado las palabras, habían visto las señales, pero lo habían visto morir en una cruz, lo habían visto desangrándose, habían visto cómo lo bajaron de ese madero, cómo lo envolvieron en esas telas, lo metieron en un sepulcro y ya habían pasado ¿cuántos días? 3 días. Y entonces un par de mujeres, María Magdalena y otra María, fueron a Jesús, a la tumba, no a verlo resucitado, sino fueron a verlo ¿a qué? A echarle algo aromático, a recortar la tumba, a ver allí el cadáver de Jesús. Y nos encontramos con esta preciosa escena. Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 9. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, ¿cómo era? ¿Cómo era el aspecto del ángel? Era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Pero no está aquí. No está aquí. Jesús no se quedó en la tumba. ¿Por qué? Porque ha resucitado tal como Él dijo. Tal como Él dijo. Se levantó dentro de los muertos. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Y estas mujeres entraron y vieron la tumba vacía. Versículo 7, vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado dentro de los muertos y Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Y en el versículo 9, de repente Jesús les salió al encuentro. Ese hombre con el que habían compartido, ese hombre que conocían, ahora les sale al encuentro diciendo: saludos. Saludos. Semejante susto que no haberse metido ellas, y Jesús con saludos. Yo hubiese llegado más bien tranquilas. No, saludos. Como quien dice: yo ya les había dicho que esto iba a ocurrir. Tranquilas. Tranquilas. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entendieron que era digno de adoración. Más adelante, la Biblia nos narra que están algunos discípulos reunidos en un lugar con todas las puertas cerradas, todas las ventanas cerradas, y Jesús se aparece entre ellos, habla con ellos, pero que entre ellos no estaba Tomás. Entonces después van y le cuentan a Tomás: Tomás, se nos apareció Jesús. ¿Y qué dijo Tomás? Mientras que yo no vea los huecos en las manos de Jesús y en su costado, yo no voy a creer en eso. Y vuelve otra reunión de los discípulos, ahí está Tomás y Jesús se aparece en escena. ¿Sabe qué dijo Tomás cuando corroboró que este Jesús había resucitado? Cuando corroboró que este Jesús era quien dijo ser.
Juan capítulo 20, versículo 28 al 29, y le animo a que se ponga en pie, por favor, y leamos juntos este versículo precioso. Esto lo dijo Tomás, el incrédulo, el que no creyó que Jesús se hubiese levantado de entre los muertos. Versículo 28, Señor mío y Dios mío. Palabras de un discípulo de Jesús, le dijo Tomás. Jesús le dijo, y es lo mismo que nos dice hoy a nosotros: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Y tú crees? ¿Crees en Jesús como Dios? ¿Crees que Jesús resucitó dentro de los muertos? ¿Crees que esto realmente es un acontecimiento? No es fácil de creer, y mi oración es para que el Espíritu Santo te revele eso a tu corazón, para que salgas hoy de aquí con esta información y que no se quede solo en información, sino que realmente lo creas y puedas descansar en ese Jesús soberano, en ese Jesús que es príncipe de paz, en ese Jesús que se levantó de entre los muertos, en ese Jesús que es Dios por sobre todas las cosas. Ese es nuestro Jesús, a Él seguimos, en Él creemos. Amén.